Buen día mundo, buen día viajero. Saludos desde un pequeño pueblo en el corazón de Baviera. Un pueblo el cual es hogar de una de las obras teatrales más conocidas en Europa, como también en todo el mundo, y con el nombre de La Pasión de Cristo. No me dejen solo, porque aquí comienza nuestro recorrido de visita por Oberammergau y sus alrededores, en el corazón de Baviera, Alemania. En medio de los Alpes bávaros, a no más de 1 hora de Múnich y no muy lejos de Zugspitze, el pico más alto de Alemania, se sitúa un tranquilo y pintoresco pueblo conocido con el nombre de Oberammergau. Oberammergau es uno de esos pueblos que se podría definir como un pueblo de cuentos de hadas, un pueblo de no más de 4.500 habitantes, una localidad con casitas blancas y de madera típica de Baviera. No es de extrañar que el pueblo de la Pasión sea uno de los centros turísticos más famosos de Baviera. Aunque la Pasión se representa cada 10 años, la obra sobre el sufrimiento y la muerte de Cristo es el tema dominante del lugar. Incluso las fachadas de las casas muestran la historia bíblica en diferentes variaciones, mientras que en las vidrieras de muchas tiendas de arte se encuentran figuras de ángeles, apóstoles o crucifijos. Oberammergau representa una tradición que ilustra los acontecimientos bíblicos de muchas maneras diferentes. Las figuras de los talladores son tan populares como la obra de la Pasión, que ya en el siglo XIX atraía a visitantes de todo el mundo. Más de 500.000 de personas llegan a este pueblo para ver esta obra teatral. Más de la mitad de estos visitantes llegan de Norteamérica, Inglaterra, Escandinavia y demás países de Europa. Músicos, escenógrafos, directores y actores se preparan meticulosamente por más de 2 años para este gran evento. Más de 1.700 personas trabajan detrás de escena en diferentes actividades. La preparación de este evento es tan meticulosa que el grupo de actores protagónicos viajan a Israel por más de 1 semana para sentir y ambientarse al lugar, como también imaginarse cómo se vivía o qué aires se respiraban en la antigüedad. Lastimosamente, a causa de la pandemia de coronavirus, la obra tuvo que ser pospuesta, ya que tan solo 2 días antes de su estreno en 2020, las autoridades del lugar la cancelaron. Pero en este 2022, el esfuerzo de todas las personas de Oberammergau es posible de apreciarlo una vez más, con más de 100 presentaciones programadas en el transcurso de 3 meses. Los actores, escenógrafos y músicos se preparan para la gran apertura. Oberammergau alberga uno de los teatros semiabiertos más grandes del mundo, construido exclusivamente para la realización de esta obra.
el cual posee más de 5.000 asientos, casi la misma cantidad de habitantes del pueblo. Desde 2014, esta obra teatral, La Pasión de Cristo, y el teatro semiabierto donde ésta se realiza, forman parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO, un muy válido título otorgado a los habitantes de este pueblo que han mantenido viva esta tradición por más de 400 años. Pero la pregunta de muchas personas es por qué los habitantes de este tan pintoresco y pequeño pueblo realizan esta obra teatral que atrae a miles de personas cada 10 años. Y la respuesta es muy simple, es la fe de este pueblo y una promesa que se renueva cada 10 años. Esta tradición comenzó en el año 1633 con una promesa cuando la peste arrasaba Europa. Debemos recordar que el corazón bávaro es muy religioso y es por ello que el pueblo de Oberammergau prometió llevar a escenario la vida y muerte de Jesús si Dios los libraba de la peste. Según la historia cuenta, desde que la promesa fue hecha, solamente una persona falleció en el área. Y en memoria a esta promesa, los integrantes del pueblo que la renuevan cada 10 años, realizan esta obra teatral conocida en todo el mundo. Un año antes del estreno de La Pasión, el pueblo de Oberammergau recuerda el momento del sufrimiento durante la peste, la cual es representada en otra obra teatral, la cual culmina con la renovación de su promesa a Dios. Dos años antes del estreno de la obra, los integrantes del pueblo se reúnen en la plaza principal, ya que en el transcurso de los 2 años siguientes todo girará alrededor de la Pasión de Cristo. Una pizarra central anuncia los tan codiciados papeles. Desde la última Pasión en 2010, el director Christian Stuckel ha preguntado a todos qué persona sería la persona más adecuada para representar a Jesús, a María o Pilatos, y con la ayuda del consejo del municipio llegaron a un acuerdo. Ese día también se presentan los otros papeles como quienes participarán como los romanos o como el pueblo de Jerusalén, ya que más de 2.000 personas participan en esta puesta en escena. Para la mayoría de las familias de Oberammergau, formar parte de la obra pertenece a la historia familiar, un sentimiento que se lleva muy atesorado en los corazones de cada integrante del pueblo. Para llegar al lugar tan solo hace falta seguir a la multitud con el boleto en mano. La obra comienza con Jesús entrando sobre el lomo de un burro al escenario, más precisamente al templo de Jerusalén, con más de 600 personas sobre el escenario cantando una canción que grandes y niños de este pueblo conocen de memoria, ya que es el himno del lugar y es transmitida de generación en generación. La obra teatral tiene una duración de 5 horas, con un gran intervalo, y no hay que ser religioso para poder admirarla, ya que lo admirable es cómo esta es llevada al escenario, de una forma distinta cada 10 años, y cómo esta despliega su poder. En el escenario se alternan actuación y canto, y el coro va introduciendo diferentes pasajes bíblicos de una forma como pinturas o postales vivientes. Una de las primeras es la expulsión del paraíso, un trabajo tan finamente hecho que cautiva al espectador con sus detalles colorido y estética.
Durante la obra hay 12 pasajes o postales vivientes que van entrelazando la trama de la historia. Otra cosa interesante es que solo las personas de Oberammergau pueden cantar en el coro, o todas aquellas que hayan nacido o que hayan vivido por más de 10 años en el lugar pueden actuar y participar en dicho evento. En medio de la obra y fascinado con la representación, me recuerdo una y otra vez que las personas que actúan aquí no son actores entrenados, son integrantes del pueblo, pero lo hacen con tanta pasión que parecen actores reales. La obra es enteramente en alemán, pero en cada asiento hay libros de texto en diferentes idiomas. Así los espectadores extranjeros pueden ir siguiendo los relatos y la historia de la pasión detalladamente. La obra de la Pasión de Cristo vive del hecho de tener un mensaje y de trasladar este mensaje a partir de los evangelios, transmitir lo que es importante hoy en día, comparando con ejemplos actuales y viendo cómo la historia se repite de cierta forma. La idea del director en cada puesta en escena es que nos sumerjamos dentro de nosotros mismos y veamos nuestros defectos y virtudes, y desde ese punto tan interno o de reflexión construyamos un mejor mañana para todos, libres de discriminación, odio o diferencia. El momento más emotivo sin duda es la escena de la crucifixión. La historia de la vida, sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús es llevada a escena con nuevos significados cada 10 años, ya que este es el propósito y punto de la obra, tanto como del director y de los actores que realizan esta puesta en escena. El drama del sufrimiento y la muerte que el pueblo de Oberammergau dignificó durante los años de la peste termina como es conocido, con la resurrección, y así este pueblo sabe como pocos que al final de una experiencia dolorosa está la alegría pascual. Alegría que la gente de este pueblo tendrá que esperar otros 10 años más para poner en escena otra pasión, la cual hace muy conocido a este tan tranquilo pueblo en el corazón de Baviera. Y con tan hermosas imágenes de este tranquilo y pintoresco pueblo en el corazón de Baviera, me voy despidiendo de ustedes. Hasta la próxima. Bueno viajeros, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el episodio. Si es así, recuerden de dejarme un like como también de activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Otra cosa que pueden hacer es dejarme sus comentarios y yo les responderé a la brevedad posible. Y lo más importante es que se suscriban al canal. Espero verlos muy pronto, así juntos seguiremos recorriendo este fascinante mundo sin fronteras.